vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Tenemos una presentación a cargo del Servicio de Cirugía Cardiovascular. El doctor Nicolás Bernetti, que es jefe de residentes de la especialidad acá en el hospital, nos va a hacer la presentación de un caso clínico. Pareciera que cirugía cardiovascular, cirugía, ¿qué tiene que ver la cirugía con los pediatras? Y bueno, se van a dar cuenta cuando escuchen el caso que este es un paciente que nos puede tocar ver a cualquier pediatra. Los pacientes que requieren alguna corrección quirúrgica por una cardiopatía congénita no son muchos tal vez, pero a todos los va a ver algún pediatra, con lo cual los signos que hay que tener en cuenta, cómo interpretar algunos hallazgos de estudios, todo eso es fundamental que lo conozcamos para poder en tiempo y forma hacer las derivaciones y las consultas que correspondan. Nadie va a pedir que un pediatra sepa resolver una emergencia cardiovascular, pero sí que la reconozca y que pueda alertar a la gente que sí la va a poder resolver. Así que bueno, el doctor Nicolás Bernetti nos va a hacer la presentación, el doctor Willy Conejeros, que es el jefe del servicio que está acá, seguramente también va a contribuir con algún aporte. Les recuerdo a todos que los micrófonos permanezcan cerrados para no interferir con el audio en general. Después en algún momento vamos a poder hacer preguntas y dialogar con los especialistas. Y por supuesto les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan desde afuera del hospital, desde el interior del país y desde otras instituciones. También los datos del servicio después se los vamos a pedir a los doctores para que se puedan contactar con ellos. Bueno, los dejo con Nicolás y con la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como dijo la doctora, mi nombre es Nicolás Bernetti, soy residente de cuarto año de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Gutiérrez. Y como ella muy bien dijo, lo que queremos hacer hincapié nosotros es básicamente en el enfoque multidisciplinario y la importancia de que ustedes como pediatras también estén al tanto de ciertas características de los pacientes que nosotros tratamos, ¿sí? Por más de que sean cirugías muy complejas, ¿se puede ver? Sí. ¿Y cómo se dice? Sí, me mareé. Perdón. Por lo que sean cirugías complejas y pacientes complejos en sí, estos pacientes lo van a decir pediatras y es muy importante que sepan cómo actuar, ¿sí? y qué hacer cuando acudir a un especialista y tener ciertas nociones acerca de eso. Ahora vamos a arrancar con la presentación. Básicamente lo que voy a hacer es contar al paciente desde sus inicios, digamos, un paciente probablemente de Santa Fe, ahora lo van a ver. Vamos a ir haciendo hincapié en ciertas patologías y en ciertos tips, ¿sí? Por los cuales vamos a como cortar la presentación del caso en sí y ir viendo esas características, ¿sí? Así que nada, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrupción que quieran hacer es bienvenida, cualquier aporte, cualquier comentario también. Así que nada, comenzamos. Acá está. Pum. Ahí está. Bueno, este paciente es un paciente nacido en el 2011 en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Como leen ahí, con el diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. Posteriormente, el paciente sigue su seguimiento en dicha ciudad, ¿sí? Es evaluado por un pediatra en su momento a los 2 años de edad, el cual lo deriva al servicio de cardiología y le diagnostican una cardiopatía congénita, una segatium secundum no restrictiva, ¿sí? Insuficiencia mitral moderada. Es seguida por dicho servicio de cardiología de la ciudad de origen, ¿sí? Donde a los 6 años de edad se decide intentar cerrar dicho defecto interauricular mediante un cateterismo intervencionista que no resulta efectivo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿sí? Esta alteración genética, este conjunto de alteraciones genéticas afectan el tejido conectivo de forma variable, ¿sí? Afectando múltiples órganos. La prevalencia es de 1 cada 5.000 nacidos vivos, ¿sí? No discrimina entre razas, ¿sí? No tiene ningún tipo de predominancia racial, y la edad de presentación es muy variable, ¿sí? Esto también es importante, ahora vamos a ver por qué. La herencia puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva, ¿sí? Dependiendo cuál es el gen que se afecta, si se afectan genes que codifican el colágeno,
o si se afectan genes que codifican enzimas que modifican el colágeno. Los signos clínicos a considerar, que es muy importante, incluyen mala cicatrización de las heridas, hematomas con facilidad, ¿sí? Piel hiperextensible, hipermovilidad articular y fragilidad del tejido conectivo. Estos son a grandes rasgos, ¿sí? Ciertas características de estos pacientes. Como vamos a ver ahora, hasta el 2017 existía una clasificación de 4 tipos y en el 2017 se creó una nueva clasificación internacional debido justamente a los avances en las pruebas genéticas, diferenciando 13 tipos diferentes de Ehlers-Danlos con 19 posibles mutaciones genéticas. Es así, lo vamos a ver en este cuadrito, ¿sí? Los dos tipos más frecuentes son el hipermóvil, ¿sí? Y el clásico, que comprenden aproximadamente el 90% de este síndrome, ¿sí? El resto ocupa un 10% y ahora vamos a hablar un poco de la importancia de cada uno. Acá hay unas características a representar del tipo vascular, ¿sí? A destacar, perdón, que clínicamente pueden presentar ruptura de vasos, ¿sí? Ruptura interna de órganos, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas pueden tener desgarros uterinos. Nada, el resto es lo mismo. Y básicamente el tipo cardíaco, digamos, cardíaco y valvular, que es el que más nos interesa a nosotros, es el que compromete las válvulas y las estructuras cardíacas en una primera instancia. Ahora, el seguimiento cardiológico de este tipo de pacientes, la verdad es que no está estandarizado en ninguna parte, ¿sí? Lo que describimos acá es una interpretación, una recomendación de expertos descritas en el UpToDate del 2018, que fue la última vez, que recalcan dos ramas, ¿sí? Como le dijimos previamente, el síndrome clásico y el hipermóvil, ¿sí? Y el vascular y el psicoesquelético. Como habíamos dicho, la importancia de este tipo de ¿cómo se llama? De síndromes es que comprenden el 90% del total, ¿sí? Ahora, vamos con el grafiquito. Al momento del diagnóstico, sea cuando sea, como dijimos que la edad era muy variable, tiene que tener un ecocardiograma inicial. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este ecocardiograma? Básicamente, vamos a ver la válvula mitral y la raíz aórtica, ¿sí? Vamos a hablar si tiene prolapso de la válvula mitral o dilatación de la raíz aórtica. En caso de que esté todo bien en el ecocardiograma inicial y sea un tipo clásico o hipermóvil, ¿sí? Nos vamos a fijar en la edad. Si el paciente tiene más de 25 años, ya dejaría de estar en nuestro rango, ¿sí? Ya dejaría de ser un paciente pediátrico, se le hacen controles a estos dos, digamos, mayor y menor de 25 años, tienen que tener un control inicial 2 a 5 años después de haber recibido el diagnóstico, ¿sí? En caso de que tenga menos de 25 años y tenga un segundo control normal, ¿sí? El cual no presente particularidades, los controles deberían repetirse cada 5 años hasta cumplir 25 años si no presenta síntomas agregados. En el caso de tener más de 25 años y no tiene ninguna particularidad en el ecocardiograma, no necesita más controles a menos que presente en nueva clínica. En caso de tener alguna particularidad en el ecocardiograma o en la clínica del paciente, hay que consultar un equipo cardiovascular especializado. Ese es en el tipo más frecuente. Ahora vamos al más importante, y por eso también la importancia del diagnóstico genético específico de la patología, ¿sí? En la clasificación nueva que se hizo. Menos del 3% comprenden el síndrome vascular y el cifoesquelético, perdón. Estos dos, sobre todo el vascular, tiene altísimos riesgos de ruptura, dilatación y ruptura de la raíz aórtica, ¿sí? Es por eso que en estos tipos de pacientes los controles deben ser anuales, ¿sí? Como dice acá, el 80% de los pacientes con el vascular y con el cifoesquelético sufren una complicación vascular a los 40 años, el 40% a los 20 años, y la edad media estimada de supervivencia es de 48 años, ¿sí? Por eso es importante la distinción y ¿cómo se llama? El control que deben tener estos pacientes.
Ahora, como dijimos previamente, es un estudio, digamos, en 210 pacientes, ¿sí? Que es este estudio hecho por Asher, en el cual recopila también estudios previos, los cuales concluyen que la incidencia de prolapso de válvula mitral y de dilatación de la raíz aórtica en estos pacientes no es mucho mayor que la media. Por lo tanto, los controles no deberían de ser tan estrictos, ¿sí? Es por eso que volvemos a este cuadro y decimos, está bien, eso es porque el 90% son de este tipo, ¿sí? Pero si tenemos el diagnóstico genético específico, es muy importante porque el riesgo, como vimos recién, de dilatación y ruptura de la raíz aórtica es altísimo, ¿sí? Acá hay otro artículo que habla del diagnóstico y la vigilancia de la dilatación de la raíz aórtica, en los cuales este es previo al 2017, por eso nos habla de un tipo 4, ¿sí? Que es el tipo vascular actualmente, donde dice lo que comentamos recién, de las complicaciones vasculares que puede tener el paciente para los 40 años y de la menor sobrevida que tiene, ¿sí? Y de cuándo se recomienda que este tipo de pacientes sean operados en forma electiva, ¿sí? Cuando esa dilatación de la raíz aórtica está entre 4 y 5 centímetros, o cuando el crecimiento de la misma es mayor a 0,5 centímetros por año. Seguimos con el caso, ¿sí? Este paciente en particular era tratado por el Servicio de Genética de Santa Fe, de su hospital de origen, y no tenía un diagnóstico genético específico, ¿sí? Tenía antecedentes familiares, pero no estaba bien estudiado. Así que, digamos, el riesgo y los controles, ¿sí? Que debería tener si fuese un tipo vascular o un tipo citoescoliótico, no se estaban llevando a cabo. Ahora, al írsele digamos, de las manos el paciente en la ciudad de origen, al no poder, perdón por la expresión, al no poder manejar la complejidad, ¿sí? y al haber realizado un intento de cierre frustro, ¿sí? Es derivado al Hospital Gutiérrez, donde el servicio de cardiología lo evalúa clínicamente y le realizan un ecocardiograma de base, a partir del cual nosotros lo seguimos, ¿sí? En ese ecocardiograma describen una dilatación biventricular importante, ¿sí? Una válvula mitral con engrosamiento y prolapso bivalvar, con aparato subvalvular laxo, ¿sí? Característico de la conductivopatía, que genera pérdida entre festones, ¿sí? Produciendo una insuficiencia mitral severa, un anillo mitral dilatado de 41 milímetros, que nos da un Z-score más 4, una válvula tricúspide displásica con cuerdas laxas, insuficiencia tricúspide moderada por la zona de cierre valvular, o sea, no hay coartación central, por un anillo dilatado de 50 milímetros, que da un Z-score de 3,8. El anillo órtico estaba dilatado, 25 milímetros, que da un Z-score de 5,8, pero no llegaba a los criterios que comentamos previamente, ¿sí? Como para ir programando una intervención quirúrgica. Igualmente, lo que también tienen que saber es que todos estos criterios están dados en pacientes adultos. En pacientes pediátricos la realidad es que la experiencia es muy poca y depende del equipo tratante, ¿no? Igualmente no tenía ningún tipo de insuficiencia aórtica, así que se decidió no tocar la válvula ni la raíz. Tiene una sediostasis secundum amplia, de 16 milímetros, no restrictiva, e hipertensión pulmonar moderada, con una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Se presenta al paciente en Ateneo Clínico Quirúrgico el 25 de enero del 2018, evaluando las posibilidades quirúrgicas, charlando la clínica del paciente, básicamente porque por más de que por eco tengamos una insuficiencia mitral severa, también es importante la clínica para tomar una decisión quirúrgica, ¿sí? Así que se charló en conjunto y se decidió programar un turno quirúrgico, ¿sí? Para realizar, de ser posible, una plástica a la válvula mitral. Siempre se trata de preservar, pero en muchos casos no se puede, así que de no poderse se haría un reemplazo mecánico de la misma, de una forma de válvula mecánica, y cierre de la sedilla y plástica de la válvula tricúspide, que como vimos también tenía insuficiencia moderada. Se programa un turno quirúrgico para el 13 del mes siguiente.
un poco. Ah, bueno, no estaría pasando los videos, pero lo que les muestro acá básicamente era para que tuvieran una noción de qué es lo que hacemos nosotros arriba, ¿no? Eran imágenes de una cirugía, ¿sí? Un reemplazo de válvula mitral, que fue lo que se le hizo a este chico. El chico se subió a quirófano, obviamente, se le hizo una esternotomía mediana. ¿Qué pasó? ¿Que lea esto? Bueno, se le hizo una esternotomía mediana, canulación bicoaórtica, ¿sí? Se abrió la aurícula derecha, el chico, a través de la aurícula derecha, ya tenía una comunicación intraauricular, así que se evaluó la válvula mitral. No fue factible hacer una plástica, por lo cual el chico tuvo que ir a reemplazo de una válvula mecánica, ¿sí? Se preservó el aparato subvalvular y se le puso una válvula mecánica número 31. Posterior a eso, se le cerró la CIA, ¿sí? Y se hizo también una plástica a la válvula tricúspide. A la salida de bomba, se le realiza un ecocardiograma transesofágico, que es lo que hacemos habitualmente en quirófano, ¿sí? Para ver cómo funciona todo posterior a la cirugía y por si hay necesidad de reintervenir al paciente. La idea no es bajar, que me digan que el paciente tiene algún defecto residual o algo que haya que reintervenirlo y tener que subirlo al día siguiente o a la semana siguiente. Así que para evitar todo eso, tenemos la certeza del diagnóstico intraoperatorio, ¿sí? Nos dicen que está todo bien, salimos de bomba y bajamos al paciente. En este caso el paciente fue una bomba, la verdad que muy corta, fueron 65 minutos aproximadamente de clampeo y 90 de bomba. El paciente deja el quirófano extubado, ¿sí? 24 horas posteriores es derivado, digamos, lo pasamos a la intermedia, ¿sí? Deja la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, para 10 días más tarde egresar del hospital. ¿Por qué tardó 10 días en egresar del hospital? Ahora después vamos a charlar de esto, que es muy importante, porque el paciente con una válvula mecánica tiene que alcanzar el rango de anticoagulación deseada previo al egreso hospitalario, ¿sí? El ecocardiograma al egreso informa una válvula protésica en posición mitral con buena apertura, con un leak, que es una pérdida perivalvular de 1 milímetro, que es habitual, una CIA cerrada, una insuficiencia tricuspidal leve, después de la plástica que se le realizó, y una función ventricular izquierda en el límite inferior, del ventrículo derecho levemente disminuida por expulsión y sin derrame pericárdico, que también es muy importante, previo al alta, ¿sí? Acá tenemos una diapositiva donde hablamos un poco de anticoagulación, específicamente de la válvula mitral mecánica. Puse algunas recomendaciones, ¿sí? De las guías de la AJA y de la ICC del 2014, que fueron actualizadas en el 2017. ¿De qué nos dicen estas? ¿Sí? Posterior al procedimiento quirúrgico y hasta que se alcance un RIN óptimo con los antagonistas de la vitamina K, se recomienda una terapia puente, una bridging therapy, ¿sí? Con heparina sódica o heparina bajo peso molecular. Nosotros acá en el hospital, en nuestro utilizamos heparina bajo peso molecular a 110 unidades cada 12 horas, ¿sí? Para evitar una trombosis de la prótesis en los primeros días. También algo que no se hace en los pacientes pediátricos, pero estas guías lo recomiendan, es terapia combinada con aspirina, ¿sí? Entre 75 y 100 miligramos día. Y para pacientes con válvulas mecánicas mitrales, se recomienda alcanzar un rango de RIN de 3, entre 2,5 y 3,5. Diferentes otros tipos de válvulas. Ahora vamos a ver las recomendaciones de la SAC, que son básicamente las mismas. Acá pueden ver como recomendación de clase 1, la terapia combinada con aspirina, y alcanzar un RIN de 2,5 a 3,5 en las válvulas mitrales, a diferencia de las válvulas aórticas, por ejemplo, que se manejan con RIN entre 2 y 3. 5 meses más tarde, ¿qué pasó? El paciente, el 1/7, comienza con disnea súbita. 3 días más tarde, ingresa en un hospital de Santa Fe, donde lo intuban, lo ponen en ARM y comienzan con drogas inotrópicas y vasopresoras
habiendo presentado un registros febriles aislados, ¿sí? Al día siguiente lo derivan al Hospital Gutiérrez, a la unidad 17, directamente ventilado y complejizado, con un estado hemodinámico no muy estable, alegre iba a decir, ¿no? Estable. Ahora, diagnósticos presuntivos, ¿sí? ¿En qué piensan? A ver, si anda el chat. ¿Qué se les ocurre? Pueden hacer los comentarios por el... Pueden hacer los comentarios por escrito, por el chat, así los vamos contestando. Acá el doctor Daniel dice endocarditis de válvula protésica. Puede ser una opción. ¿Qué más? Ah, perdón. Sí, puede ser una opción. Fue uno de los motivos. Acá estuve, también dice endocarditis. Acá Selinger descartar endocarditis bacteriana. ¿Qué otra cosa se les ocurre? En épocas, claro, época de pandemia, esto fue hace 2 meses. Descartar endocarditis bacteriana, chequear COVID. ¿Qué más? Saqueta. Tenemos 1 hora y vamos. ¿No? Bueno, básicamente ponen lo mismo, así que podemos seguir. Ya se ocurrió. Los diagnósticos iniciales, bueno, en eso ahora vamos a ver un poco más la clínica del paciente, pero es una infección respiratoria aguda baja, en época de COVID, hay que sospecharlo, sepsis, un tromboembolismo pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ser por disfunción ventricular o por algún problema de la válvula mecánica, ¿sí? Ahora, al ingreso, ¿cómo estaba el paciente? Los vitales, 150 latidos por minuto, taquicárdico, hipotenso, ¿sí? El chico estaba ventilado, así que la frecuencia respiratoria no es muy relevante. Cuando ingresó al servicio no estaba hipertérmico, igualmente en Santa Fe lo habían cultivado y medicado, ¿sí? Quedó con un precordio activo, el laboratorio de acá tenía cierta leucocitosis, ¿sí? La PCR era menor a 0,6 y el RIN era de 2,2. Ahora, ¿sigue empezando lo mismo? La doctora estuvo y preguntaba si la anticoagulación estaba en rango. RIN de 2,2. Ahí está. No, está bien. Seguimos al examen físico, puntos débiles, precordio activo, chasquido de cierre mitral afonético. Habitualmente las válvulas mecánicas, si esta era una válvula mecánica de doble disco, las válvulas mecánicas hacen un clic cuando cierran normalmente, ¿sí? Que en este caso no sucedía. Soplo diastólico 2 en 6 en foco mitral y rales crepitantes bivasales. ¿Seguimos pensando lo mismo todos? El doctor Salceta pone disfunción de la válvula protésica. Exactamente. El tema también es la etiología, el porqué de esta disfunción de la válvula protésica. Ahora, ven la placa del ingreso, ¿sí? Pueden ver una cardiomegalia severa, por más de que la placa no esté centrada, esté rotada, también vean la ubicación de las clavículas, y la del corazón también está como bastante rotada. Si se ve una cardiomegalia importante, en este caso predomina de cavidades izquierdas, un infiltrado intersticio alveolar bilateral, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al haber una obstrucción de esa válvula mitral protésica, ¿sí? La sangre se queda en la aurícula izquierda, aumenta la presión retrógradamente, ¿sí? A la vez que se desprecarga el ventrículo izquierdo. Al desprecargarse el ventrículo izquierdo para mantener el volumen minuto, el corazón empieza a latir más rápido, ¿sí? A la vez, para atrás, ¿qué es lo que está pasando? Aurícula izquierda, aumenta las presiones retrógradas, ¿sí? Se genera un infiltrado intersticio alveolar bilateral por aumento de la presión venocapilar pulmonar, a la vez
Esto repercute en el ventrículo derecho, ¿sí? Porque aumenta la poscarga del ventrículo derecho para luchar contra esa hipertensión pulmonar, ¿sí? Y se produce dilatación de las cavidades. A la vez acá, algo que es muy interesante que vean es este anillito que está acá, en el medio del corazón, es la sombra radiopaca del anillo mitral. Y pueden ver algo que no se ve habitualmente, que está acá en el medio, que es un disco trabado, ¿sí? Generalmente uno nunca llega a ver los discos, así que se puede ver una obstrucción en esta válvula. ¿Cómo? El doctor Sánchez está muy bien porque dijo que tenía una disfunción, pero todavía no sabemos cuál es la etiología. Exactamente. Al interrogatorio con la madre refiere que el turno del hematólogo en su ciudad de origen fue cancelado por la pandemia. Así que el chico, después de que salió acá, no se controló nunca la anticoagulación. También nos informa que el estado bucofaringeo del paciente no era bueno, habiendo consultado a un odontólogo, el cual no quiso hacer nada más que recetarle antibióticos. El chico tenía 3 caries dentarias. Se le realiza en la terapia, y en ese mismo momento, un eco transtorácico, el cual revela una estenosis severa de la válvula mitral con un gradiente medio de 20 milímetros de mercurio, con imagen ecogénica no móvil de la misma. Dilatación de la aurícula izquierda, como charlamos previamente, como también se podía valorar en la placa, función sistólica del ventrículo izquierdo severamente alterada e hipertensión pulmonar moderada a severa. Fue todo lo que charlamos recién. Para obtener una mejor visualización de la cara auricular de la prótesis, se realiza un ecocardiograma transesofágico en el cual se descartan trombos intraauriculares, se observa la falta de apertura de ambos discos, pero no se logra visualizar adecuadamente la causa, y al obtener imágenes 3D se pudo apreciar con precisión el disco anterior de la prótesis inmóvil y el posterior con hipomovilidad. Acá tenemos un video, que no me lo reproduce en loop, no sé por qué, pero pueden ver la válvula mitral, ¿sí? Bueno. Pausa. Ahí. Para que lo voy a pausar. Cuando trata de estar abierto, este es el único orificio de apertura. Si acá se ven los 2 discos, que se observan completamente trabados, ¿sí? ¿Se ve? Y el mínimo pasaje. El pasaje era mínimo, ¿sí? Por eso toda la clínica que comentamos recién. Bueno, sospechamos trombosis, ¿sí? ¿Qué le hicimos acá? Acá tenemos como un diagrama ecotrastorácico, ecotransesofágico, ¿sí? Ya vieron las imágenes. Tuvimos el diagnóstico de trombosis obstructiva, sin trombos también libres en las cavidades izquierdas, lo cual es muy importante en el caso de que lleguemos a la cirugía de urgencia, ¿sí? Por el riesgo de embolias cerebrales que tiene. Ya tenemos el diagnóstico, cirugía de urgencia disponible, sí. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Operarlo. Lo subimos inmediatamente a quirófano. Evaluamos el compromiso de la válvula, ¿sí? El paciente se puso de vuelta en bomba de circulación extracorpórea, canulación bicoaórtica, se abrió la aurícula derecha, se abrió la CIA que se había cerrado, ¿sí? Y pudimos observar que la válvula mecánica estaba comprometida en un 80%, y casi no tenía pasaje. El trombo se extendía desde la porción auricular hasta la porción ventricular, ¿sí? Removimos absolutamente todo el trombo, lavamos las cavidades izquierdas con solución fisiológica abundantemente, ¿sí? Nos fijamos en que no quedara ningún residuo que pudiera embolizar posteriormente, y enviamos a cultivo muestras de ese trombo que nunca rescataron nada positivo. Acá tenemos el eco 3D posterior, donde se ve perfectamente la apertura de ambos discos, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes comparando el prequirúrgico, donde se ve en lo que trataba de ser una válvula mecánica abierta, ¿sí? Eso era lo único que le pasaba al ventrículo izquierdo chico, ¿sí? Y en el postquirúrgico, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Bueno, no tenía casi apertura. Conclusiones.
A ver, lo que queremos destacar con esta presentación es la importancia del enfoque y seguimiento multidisciplinario como fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente en este caso. Mejorar las vías de comunicación con los familiares y profesionales de otras ciudades, ¿sí? Y hacer especial hincapié en las pautas de alarma a los familiares más cercanos y asegurarse de su comprensión. La madre también vivía en un pueblito alejado en Santa Fe, ¿sí? Tardó 3 días desde que el chico empezó con disnea hasta que consultó al hospital, donde inmediatamente lo internaron, lo ventilaron y empezaron con tratamiento trópico. El chico ya llegó descompensado ya también. Y tips a tener en cuenta, ¿sí? Ustedes que quizás se cruzan en el consultorio con un paciente que tiene una válvula mecánica, ¿sí? Es que a la ocultación siempre tiene que haber un clic. Siempre. Si no, algo mal está pasando. Algo raro. Controlar siempre el RIN, ¿sí? Entre 2,5 y 3, dependiendo de la válvula, o entre 2 y 3. ¿Sí? Y es de especial importancia también el control odontológico periódico, y el hincapié de la higiene bucodental. ¿Sí? Así que, nada, esos son básicamente algunas recomendaciones que les pueden llegar a servir. Hola, el doctor Conejeros. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, muy interesante el paciente. No sé si hay alguna pregunta en el chat para hacerle a los cirujanos. Acá preguntaba en el chat, que creo que está respondido, pero como para por ahí aclarar un poquito más, el doctor Cialceta preguntaba si la disfunción era por vegetaciones, por trombos, por falla misma del dispositivo. Yo les hago una pregunta yo. ¿Estas válvulas protésicas pueden formar vegetaciones sobre...? Sí, sí. ¿Cómo? Claro, bueno, la pregunta era si uno, pensando en una válvula que no es nativa, sobre qué superficie una vegetación puede formarse si es que estas válvulas forman, digamos, acúmulos plaquetarios encima, etcétera. Por eso les preguntaba si querían ampliar un poco los conceptos. Sí, en realidad sí. Obviamente hay dos cosas interesantes de este paciente. Una es que obviamente fue lo que primero sospechamos porque la primera comunicación fue telefónica, ¿sí? Entonces uno sabe que tiene una ventana que es la ventana para hacer una trombólisis por vía endovenosa y que podría ser efectiva. Intentamos en un primer momento, apenas nos dimos cuenta de que era una disfunción valvular, porque tuvimos comunicación telefónica con el cardiólogo que lo estaba siguiendo, y efectivamente lo que rescatamos es que faltaba el clic de la apertura valvular. Es real la pregunta que uno se tiene que plantear, pero como el paciente presentaba poca sintomatología de sepsis, no se lo veía un paciente comprometido, por lo que nos refería la gente de Santa Fe. Siempre lo primero que sospechamos fue que fuera una disfunción valvular, pero básicamente teniendo el antecedente de que el paciente no se había controlado hematológicamente, entonces no teníamos certeza de que estuviera tomando la medicación anticoagulante. Entonces, esa ventana de oro, que son las 6 primeras horas desde que se formó el trombo, se perdieron, lamentablemente, porque obviamente el paciente no llegó dentro de esas 6 horas. Y después, al no tener en el eco cierta certeza de que el trombo fuera un trombo reciente, se abortó la terapia trombolítica, básicamente porque eso cerraba la ventana para hacer una cirugía, ¿sí? O sea, si le hacíamos trombolíticos cuando el paciente llegó al Gutiérrez, íbamos a tener que postergar la cirugía. Y obviamente las endocarditis en válvulas protésicas existen, obviamente son un desastre infectológico, ¿sí? Y obviamente le hubiesen cambiado mucho el panorama a este paciente, pero obviamente cuando lo subimos al quirófano, lo subimos pensando absolutamente las dos cosas.
si podía ser una endocarditis protésica, de una válvula protésica que existen, están descriptas y ocurren, o si simplemente se trataba de una falta de adhesión al tratamiento anticoagulante y se había generado una trombosis perivalvular con una disfunción de esa válvula. La doctora Mariana López Ganeri, que es cardióloga y es especialista en ecocardio, nos va a hacer un comentario también. No, solamente le quería hacer un comentario de la pregunta de la posibilidad de que sea una endocarditis o una disfunción valvular trombótica. Estos son los dos diagnósticos iniciales. Las endocarditis infecciosas obviamente son una cosa, como dijo Willy recién, es una complicación muy grave de estos pacientes. En general las endocarditis sobre válvula mecánica afectan a nivel perianular, es decir, en general tenemos abscesos perianulares y no tiene tanta disfunción. Sí, en general el disco puede quedar trabado y puede tener vegetaciones, pero este era más bien algo homogéneo sobre el disco, por lo cual nos hacía pensar más que era algo más trombótico y no tanto infeccioso. Algunas características ecocardiográficas y de la clínica. Ahora, una indicación real, que si el paciente tiene una estenosis mitral severa con descompensación hemodinámica, sea una etiología o la otra, las dos tienen indicación inmediata de cirugía. A lo que voy es que no se hubiese esperado tampoco, si hubiese sido una endocarditis, el tratamiento antibiótico. Así que en este caso, obviamente, el diagnóstico tal vez fue intraoperatorio, cuando se vio lo que era realmente, ¿sí? Obviamente uno ante la duda del ingreso del paciente se hizo cultivos y se medicó como una endocarditis, y obviamente hasta no tener el material y el cultivo del material extraído, el paciente siguió con tratamiento antibiótico. Pero bueno, una indicación, esto es importante, que muchas veces nosotros con las endocarditis infecciosas solemos ser expectantes, pero hay veces que no se puede, sobre todo cuando hay prótesis valvulares y cuando hay disfunción severa. Más que nada también piensen que es de lo izquierdo, por lo cual esto tiene riesgo de ACV y todas las complicaciones sistémicas. Así que bueno, era ese comentario. Bueno, si hay algún otro comentario o pregunta, que vayan pensando, lo pueden hacer ahora. Yo les quiero comentar que para la semana que viene no tenemos Ateneo. En el hospital se lleva a cabo un programa de investigación para los residentes, tanto de básica como de posbásica, y esto se ha extendido a muchos otros hospitales de la ciudad y del interior. La semana que viene vamos a hacer las jornadas de investigación, que son martes, miércoles y jueves, como les habrá llegado por el mailing del hospital. Están todos, por supuesto, invitados a participar. Las ponencias son muy interesantes y la verdad que hay mucho trabajo de toda la residencia y los instructores atrás. Así que los invitamos especialmente a participar. Si no hay más comentarios en el chat, doctor Conejero, ¿quiere hacer algún cierre? No sé si le puedes habilitar a la doctora Grifo, no sé si quería comentar algo, doctora Grifo. Estoy acá. Sí. Hola. Hola, bueno, la verdad que felicitar a Nico por la presentación y básicamente al servicio de cirugía cardiovascular, porque este niño, la verdad que nació 2 meses... Más fuerte, más cerca, María. Más cerca de dónde. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, la verdad que este niño nació 2 veces. Pocas veces hemos visto una patología como esta, un RNA con tanta patología valvular y vascular como tenía este niño, cosa que discutimos bastante cuando intentamos decidir la cirugía. Y bueno, la verdad que no había otra posibilidad más que la que se tomó, y la verdad que como entró el niño a cardiovascular y a cirugía y como salió, estábamos felices, porque era otro paciente, era otro niño. Lamentablemente por motivos como bien se habla en este momento, que estos pacientes tan difíciles necesitan colaboración multidisciplinaria, o sea, los médicos que lo ven en otros lugares tienen que tener acceso rápido, los pacientes tienen que estar coagulados seguidos, son pacientes graves, y esta situación falla muchas veces, y en este momento falla más, y llegó como llegó. El segundo momento en el cual se decide una cirugía rápida en un paciente que ingresa, como ustedes vieron la placa, con insuficiencia cardíaca, edema de pulmón y falla cardíaca derecha, porque ya tenía hipertensión pulmonar, paciente que entra grave a cirugía, su segunda cirugía, más grave que en la primera cirugía,
y la resolución fue, me parece que fantástica. Así que 2 situaciones muy adversas, resueltas con claridad, y bueno, nada, eso, felicitar a cirugía cardiovascular y a sus médicos por la presentación y por la evolución y la conducta sobre este paciente. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, me parece que con esto era un poco compartirles la experiencia y compartirles un poco las situaciones riesgosas a veces que nos han generado la pandemia, y que, bueno, a veces necesitamos el enfoque multidisciplinario de estos pacientes, que este paciente dejado a la deriva, la verdad que obviamente se tornó en un paciente grave, y si existen pocas emergencias en cirugía cardiovascular, son las disfunciones valvulares por disfunción de la válvula protésica, y me parece que obviamente rápidamente actuamos y el paciente tuvo una resolución ad integrum sin ninguna secuela, que es lo más importante, ¿no? Nati. Bueno, buenísimo, hay muchas felicitaciones para todos en el chat. Muchas gracias por traernos este caso, por hacer que los pediatras tengamos en cuenta este tip del clic de la válvula. La verdad que es fundamental para nosotros. Un chico se prueba y no sopla más, hay que considerarlo. Bueno, el clic de la válvula también a partir de ahora. Muchas gracias por traer sus conocimientos y participar del Ateneo, y a todos los saludamos y los esperamos la semana que viene en las jornadas de investigación. Muchas gracias. Gracias. ¿Cerramos?